con un tema maravilloso y especialmente tiene que ver con esto sobre familias disfuncionales, familias que no están funcionando bien. Dormimos, ayer nos acostamos viendo lo que está pasando en Bogotá y realmente es muy, pero muy triste. Muy triste porque vemos cantidad de jóvenes en una acción de vandalismo literal, destruyendo propiedad privada, destruyendo propiedad de Bogotá y haciendo una cantidad de cosas por lo que sucedió. Y lógicamente vemos dónde están los padres de estos muchachos, dónde están los padres, que estos hijos que deberían estar sujetos a los padres, dónde están. Y lamentablemente no los vemos y es muy, pero muy triste. ¿Qué es una familia disfuncional y de qué se va a tratar este tema? Bueno, cuando hablamos de familias disfuncionales, el término disfuncional es algo que no funciona de la manera debida o correcta para lo cual fue diseñado. Si, por ejemplo, por alguna razón mi celular no funciona para llamadas, para ninguno de los objetivos por el cual fue creado o fue diseñado, se podría llamar que entraría a ser como disfuncional, que pierde su capacidad de funcionar. Cuando hablamos del término familias disfuncionales es porque la familia no está cumpliendo sus roles como debería ser y no está funcionando de la manera como fue diseñada para que funcionara. Entonces se considera familia disfuncional cuando carece de ciertas funciones o responsabilidades o habilidades y no le permite generar el impacto social que debería generar. Tú colocas el ejemplo, por ejemplo, de lo que está pasando desde el día de ayer. Algunos dicen que es desde la muerte de aquel hombre, el cual fue lo que le pasó y todo el asunto por el exceso de fuerza policial y todo el caso, que cuestión que es muy triste, que es muy lamentable, pero ¿cómo yo voy a pretender que en la sociedad se va a pedir por justicia y porque hay mucha violencia a través de violencia? O sea, es incorrecto. En realidad pareciera más bien la excusa para hacer desorden, para hacer una cantidad de cosas. Y allí es donde nos damos cuenta de que la familia no está bien, porque el centro de todo es la sociedad. Y el centro de la sociedad es la familia. Y el centro de la familia es la pareja. Entonces, hay algo que no está haciendo bien y el centro de la pareja es Dios. Pero hay algo que no se está haciendo bien, lo que hace que la gente cuando salimos de casa e impactamos la sociedad, no estamos haciendo bien las cosas porque desde casa hubo algo que faltó, que fue disfuncional, algo que no está funcionando de manera correcta. Y lógicamente creo que ningún hogar es perfecto y ninguna familia es perfecta. Pero lógicamente a veces no se tiene esa conciencia que vamos y seamos mejores y la conciencia de realmente formar individuos para que enfrenten la sociedad y los retos de la sociedad de manera correcta y que lógicamente cuando usted tiene un hijo y su hijo está en la calle y de repente a través de estos videos usted ve a su hijo rompiendo propiedad privada, robando, haciendo todo lo que está haciendo, maltratando, golpeando y reaccionando de esa manera, no sé cuántos padres estarán de acuerdo con eso y cuántos padres realmente están diciendo qué vergüenza. Qué vergüenza que mi hijo haga esto, pero significa que algo falló y tenemos que estar corrigiendo esto. Ahora, esto no solamente se ve en hogares no cristianos, a veces en hogares cristianos se ve muchísimo. Y que alguien venga a Cristo y esté aquí con el Señor y empiece a caminar con el Señor, no garantiza que todo está andando súper bien y que todo sea perfecto. Porque en la iglesia cristiana también hay muchísimos hogares disfuncionales, muchísimas familias que no están andando bien y que deberían andar mejor, pero no lo están haciendo. Y no sé si sea su caso, de que su hogar sí están dando funcionalmente correcto como deberían dar o no están dando. Entonces, pero para conocer especialmente si somos un hogar disfuncional, tenemos que empezar a entender cuáles son las funciones correctas de una familia, cuáles son las funciones claras que una familia debe tener. Porque hay gente que no lo tiene claro todavía. Hay gente que dice, bueno, yo sé que en mi familia tengo que trabajar y conseguir dinero y tengo que hacer esto, tengo que hacer lo otro y está bien. Pero ¿cuáles serían las funciones de un hogar integral? ¿Cuáles serían las funciones de una familia que esté andando bien? Entonces vamos a hablar hoy sobre estas funciones, porque para entender un hogar disfuncional tenemos que entender que las funciones del hogar estén realmente correctas y estén andando bien. Entonces vamos a hablar de eso, de esas funciones. Bueno, hay ciertas áreas en las que deberíamos estar funcionando correctamente para que nuestra familia pueda andar bien. Para los que son padres,
y dicen, ¿qué le hace falta a mi hijo? ¿En qué áreas debo considerar tener en cuenta para lograr que mis hijos salgan adelante y que mis hijos puedan tener las herramientas suficientes para salir y enfrentar esta sociedad, enfrentar el mundo o salir a generar un aporte a este mundo? Y hay varias áreas que es importante que podamos tener en cuenta. La primera de ellas es muy importante y es la función de proveer, o es la función, perdón, de intimidad o de reproducción, la función de reproducción. Esta función es interesante porque lógicamente toda familia, cuando se forma una familia, pues buscan reproducirse. Y buscan no solamente reproducirse a nivel de tener hijos, sino también buscan una función donde realmente estén ellos de manera íntima, donde realmente hay intimidad en las familias y donde esta parte esté funcionando bien, 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 bien. Y hay muchos hogares que lamentablemente no lo tienen, no tienen ese sentido de que entre un hogar debe haber intimidad, que un hogar debe haber realmente una función bien, pero bien bonita. Y me gustaría saber, especialmente todos los que están conectados, cuántos conforman su núcleo familiar. Porque hay diferentes tipos de núcleos y está en el núcleo especialmente que tiene que ver con abuelos, tíos y estos, pero su núcleo central, ¿cuántas personas lo conforman en esa área? Y me gustaría que nos escribieran para saber, alguien dice, no, yo vivo con mi papá, mi mamá, mis hijos, o mis hijos somos 4, somos 3, o somos 5, o somos 2, y de esa manera nos vamos conociendo en esa área. Pero una función tiene que ver con esa, con realmente tener una reproducción clara, tener una reproducción. Y mira que suena interesante y suena chistoso, pero a veces no se tiene el sentido de la reproducción responsable. Es correcto. Sentido de la reproducción responsable. Entonces uno ve padres que en una época se creía, a nivel cristiano se creía, que una pareja no debería buscar programas de prevención con respecto a anticonceptivos. No debería tener, o sea, de planificación familiar, que los que Dios quiera mandarle les manda. Entonces familias que tenían 20 hijos, 10 hijos, 12 hijos, una cantidad de hijos, viviendo una cantidad de crisis porque no eran responsables en esto que tiene que ver con la reproducción. Y hay muchos hogares que viven de esa manera, o sea, que realmente tienen una cantidad de hijos y están inculcando tener hijos sin ninguna precaución y sin ninguna planificación para que sea correcto. Sí, en este tema de la función de la reproducción es importante, como tú lo bien lo mencionas, una reproducción y una multiplicación responsable, porque cuando los padres no tienen ese control, llamémoslo así como ese control, bien sea de cuántos quieren tener y en qué edades lo quieren tener, los hijos tampoco lo aprenderán. Por eso vemos chicas a muy temprana edad quedando embarazadas y no asumiendo sus roles maternales o paternales desde la edad en que quedaron embarazados, sino que los padres de estos chicos jóvenes resultan siendo los padres de los que son los nietos ahora, pero resultan asumiendo responsabilidades de sus hijos. Y no es correcto porque significa que en ningún momento se habló sobre la responsabilidad o se enseñó sobre la responsabilidad de la reproducción. Claro, hay casos de casos, ¿no? Donde la niña le dieron toda la cátedra, al niño le dieron toda la cátedra y con todo y ello fueron irresponsables, está bien. Pero adicional a ello, está bien, sucedió una vez, pero si se sucedió 2, 3, 4 y ya va un poco de hijos, pues ya desafortunadamente habla de que no hay una conciencia clara en esa familia sobre el tema de la reproducción, no hay una responsabilidad. Y allí es bastante interesante porque hay familias que se han encargado de darlo todo materialmente, pero información en estas áreas quedan muy cortos. Y los chicos salen experimentando y de dónde, y es una buena pregunta, tú en algún momento la formulabas, y decía, ¿de dónde los chicos y de dónde se está aprendiendo la educación sexual de hoy en día? ¿De dónde la están aprendiendo ellos? O sea, hay padres que tienen muchos tabús a la hora de hablar de la parte sexual, que no formaron a sus hijos, sino los desinformaron, ocasionan una cantidad de estropeos mentales en ese asunto y ellos salen a aprender de una muy mala manera porque finalmente resultan aprendiendo. El problema es que aprenden mal, entonces aprenden con una cantidad de desinformación, de cosas incorrectas, muy mal hechas. De allí es donde nacen una cantidad de cosas que afectan a la integridad de otras personas. Entonces, vale la pena que este punto sea bien considerado porque aparentemente es uno de los más olvidados. Sí, y lamentablemente se ve muchísimo, muchísimo en hogares, en personas. Yo hacía, estaba en teología, dimos un tema sobre una materia completa sobre la sexualidad y les preguntaba de que de dónde aprendieron ustedes la parte sexual.
Entonces muchos, realmente fueron muy pocos los que lo aprendieron de sus padres, la educación sexual, sino los otros lo aprendieron de colegios o de amigos, que es lo que usualmente pasa. Entonces, el repetir ese mismo modelo y no tener claridad con respecto a la formación de nuestros hijos en la parte sexual, el no enseñarles realmente, ¿sí? Y el más bien espiritualizarle todo, porque ese es el problema que tenemos muchos padres cristianos. Esto es fornicación, es pecado, y cuidado con caer en fornicación. Y le hablamos de fornicación y fornicación y fornicación, pero es mucho más, porque la joven y el adolescente hoy en día está enfrentando una cantidad de tentaciones a nivel sexual. Entonces, el enseñarle a ellos cómo es que se deben, qué es lo que ellos van a sentir, cómo, y qué es lo que deben evitar, y trabajar en ellos muchísimo, y crear en ellos una conciencia clara. Yo les contaba en algún momento que a mí me sorprendía mucho los países suizos, y en Suiza una persona, y me contaba alguien que estaba viviendo allá, y me decía, una persona que se case en menos de 30 años, o sea, 20 años, 18 años, 19 años, 22 años, es rarísimo. Ah, se casó a los 20 años, uy, qué raro es que se casara a los 20 años, porque no es normal. Allá la gente se casa después de los 30 años, después de que ya tiene una carrera definida, después de que ya tiene una estabilidad financiera definida, y realmente se ha inculcado eso, y se le dice después, esta es la edad del matrimonio, no es antes, o sea, antes no se puede pensar en casarse. Entonces, alguien después de que ya tenga carrera, dinero, estabilidad, ahí sí piensa en casarse, y si no, entonces las parejas allá son parejas de personas después de los 30 años. Pero en nuestra sociedad se inculca, se trabaja, y es más, cuando alguien tiene 20 años, 22 años, se le hace bullying. Ay, se quedó soltera, y empezamos a tratar, entonces no tenemos una reproducción responsable y no enseñamos sobre el tema. Entonces, la parte sexual en muchas parejas y la educación sexual en muchas parejas no se está hablando con claridad, no se está formando con claridad. Y esto es un consejo para todos los que trabajan en este tema. Seamos muy, pero muy claros. No hablemos entre líneas, intentemos ser lo más claro posible, porque el mundo en el cual estamos viviendo sí están siendo explícitos en intentar dar una mala información. Sí, y pues muy desafortunado cuando el ejemplo no viene de casa, pues de dónde más se aprende. Es muy complicado cuando el ejemplo más bien de casa es aquel ejemplo donde vieron a papá y a mamá teniendo hijos, con otra, o sea, que son tan responsables que cada hijo le tiene su propio papá y su propia mamá. Y esto, desafortunadamente, a los hijos les queda esa imagen, les queda esa percepción de que ese es el estilo de vida y ese es el modelo de familia que ellos pueden llegar a aplicar. Entonces, aquí hay mucho que reevaluar, aquí hay mucho que decir, mucha tela que cortar, pero sencillamente con que tengamos claros que hay que tener una función de reproducción responsable, que hay que hablar de ese tema, que hay que dar ejemplo en ese tema, sencillamente nuestros hijos, nuestras siguientes generaciones y aún nuestros nietos dirán, qué buen modelo de familia, yo no puedo salirme de este modelo de familia porque este modelo de familia es agradable para la sociedad, es bueno. Hay otra función y es la función de la provisión, la función de proveer. ¿Qué cosas se deberían proveer en la familia? Y estamos hablando aquí como que de la pareja deberían proveer a los hijos. Prácticamente esto de funciones conyugales, llamémoslo así, son aquellas cosas que los padres deberán proveer a los hijos. Primero de la reproducción y el segundo de la provisión. Hay una persona que se llama Abraham Maslow y él promueve una pirámide que es desde lo fundamental y de lo básico hasta lo exitoso, o sea, desde lo básico hasta aquellas cosas que van a ayudar a potencializar a una persona. Y desde estas funciones básicas o estas situaciones que deberían proveerse de manera básica, lo básico que debería proveer unos padres o la familia a los hijos debería ser la alimentación, descanso y buena alimentación, mantenimiento de la salud y descanso. Dice que eso es lo básico, lo primordial que debería proveérsela a un hijo. Lo increíble, mi amor, es que en estadísticas y en la experiencia social que se tiene, es que muchos padres ni siquiera logran proveer un alimento sano.
O sea, es bueno para alguien agarrar y levantarse porque tengo sueño y tengo pereza, son las madres millennials, tenga un yogur con un chocorramo y listo, ya desayunó, un paquete de papas con una gaseosa y tenga. Y no, lo importante aquí es que quede lleno, no que esté sano, sino que quede lleno. No, que es que hoy yo no quiero almorzar eso, tranquilo papito, yo hoy le compro una empanada, tengo un perro caliente y almuerce con eso. No, que es que no quiero comer, pues entonces no coma, le traje un helado. Y esa es la manera de alimentar a los hijos y es tan irresponsable porque aquí, según esto, es básico, es necesario, es fundamental y cuando no lo hago estoy entorpeciendo la funcionalidad básica de uno de mis hijos. Y estamos en una época y en un mundo y en un momento tan importante donde lógicamente lo que dice, lo que comemos es realmente lo que somos. Y muchas cosas no hay conciencia con respecto a la alimentación. Y al no tener conciencia de la alimentación venimos ya no se puede comer como antes. Antes los alimentos eran mucho más saludables, hoy en día no lo son. Y empezamos a enfrentar hijos que tienen una cantidad de problemas de obesidad, problemas de diabetes desde muy jóvenes, ¿sí? Y no solamente hijos, parejas, ¿sí? Y donde no hay un sentido de responsabilidad, entonces se come mucha galguería, se alimenta muy mal a la familia. Y la pregunta es, ¿usted está alimentando bien a su familia? O sea, usted está alimentando bien a su familia. Usted como esposo tiene conciencia de lo que debe comer su esposa, de lo que debe comer sus hijos. Usted como esposa es consciente, si es la persona que se encarga de la preparación de los alimentos, de que el alimento que se le está dando es bueno. Y estamos en una época donde es increíble, pero es increíble, donde los padres preparan el alimento que no es que quieran preparar, sino que el niño quiera. Entonces un niño de 8 años, de 9 años, de 10 años ya tiene la conciencia para decirle, papá, mamá, ya no quiero eso. Y lógicamente el papá llega y la mamá le prepara lo que ellos quieren. Entonces estamos en una época donde no hay conciencia sobre eso. Y lamentablemente eso está haciendo que muchas personas estén enfermas y estén realmente muy mal porque no se trabaja en esa área. Entonces, tenemos que empezar a corregir esto y no solamente en la provisión de alimentos, sino también en esa provisión básica que es de salud, que realmente que mantengamos, que hagamos deporte, que hagamos ejercicio, que mantengamos una familia integral. Es bonita esa, cuando uno ve al papá y a los hijos en los parques haciendo deporte. Sí, ay, están fomentando el deporte y vamos a hacer deporte y vamos a hacer lo otro. Y porque lo ven importante, lo ven realmente importante. Hay un grupo de familia que es sedentaria, no hacen nada. Están sentados todo el tiempo. La obesidad, las enfermedades, los está matando lentamente, pero ellos no están haciendo nada por salir adelante, porque al papá no le gusta hacer ejercicio, porque la mamá menos le gusta hacer ejercicio, y lógicamente eso está creando un problema muy serio. Entonces, en esta primer parte de las necesidades básicas que debo proveer, que es dentro de las funciones de provisión, las necesidades básicas son aquellas que tienen que ver con la parte fisiológica. Entonces, proveer buena alimentación, buen descanso, actividades recreativas, que puedan proveérseles una comodidad en casa también, porque esto es bastante importante, porque si yo por lo menos proveo esa parte, pues yo creo que de alguna u otra manera ya empiezo a suplir aquellas cosas que son básicas y que no va a tener que el niño salir a buscar donde la abuelita qué comer o que, por ejemplo, la mamá nunca se levantó a hacer la comida. Entonces, abuelita, tengo hambre, abuelito, tengo hambre, tía, tío, o mirar a ver qué se inventan. Niños a mediodía mirando a ver qué esculcan en la alacena o en la nevera, conseguir por ahí un paquete de papas o conseguir por ahí algo porque la mamá no tuvo la capacidad de levantarse a mirar al menos esas necesidades básicas. Y es que no es de que, pues él sabe que ahí está la comida, pues mira a ver qué hace. Y si se deja morir de hambre, problema de él o de ella. Y tienen 8 años, tienen 10 años. Y no debería ser así. Tampoco es de que ya el niño de 20 años, de 25 años se levante y dice, mi mamá no me ha servido, entonces, ¿qué hago? Tampoco es llegar hasta ese extremo, pero sencillamente saber que papá y mamá tienen esa gran responsabilidad y si papá no está por la razón de que está trabajando alguna situación, mamá debe hacerlo. Y si mamá no está porque mamá está trabajando, mamá sale a hacer diligencias, mamá sale a hacer algo, papá debe hacerlo. Porque cuando no sucede esto, entonces se le encargan los niños mayores de la casa, alimenta a sus hermanos y allí se empieza, ya no solamente son funciones, sino se cambian los roles de la familia, cosa que no debería pasar. Algo más que luego de que se provee la alimentación, estas cosas fisiológicamente básicas, se debe proveer luego un nivel de seguridad. Lo siguiente que escala es la parte de la seguridad. Primero lo fisiológico y luego la seguridad. Proveer una buena vivienda, ¿sí? Y un lugar donde el niño o la niña se puedan sentir protegidos. Es tener ese lugar donde los niños puedan sentir, es mi casa,
es mi casa, es mi lugar, es mi hogar, es mi habitación, es mi cama. Cuando los niños no tienen esa seguridad de esas cosas que son de ellos, entonces ellos no se sienten como ese lugar donde echar un ancla y decir, aquí yo me siento seguro. Porque el niño ni siquiera tiene su propia cama. Sí. La niña ni siquiera tiene su propia cama. Entonces llegó la visita y los niños se echen por allá para el piso porque llegó la visita. Vayan y siempre se están cambiando de lugar, no tienen un lugar estable. Y esto es interesante porque hay familias que se trastean cada 3 meses. Sí. Y es tremendo porque no hay una estabilidad. La esposa requiere una estabilidad. Entonces, aquellos esposos que me están viendo, lógicamente, la mujer requiere, necesita sentir que hay un lugar donde ella se pueda sentir estable, donde ella pueda decir, es mi casa, aunque estén pagando arriendo, pero diga, es mi casa, son mis cosas. Eso es fundamental. Un hombre, un esposo que no esté proveyendo eso para su esposa o no esté proveyendo eso para su familia, una pareja, un hogar que no tengan y que no busquen una estabilidad y una seguridad de hogar, una seguridad de familia, y lógicamente es muy triste. Y hay gente que lamentablemente no buscan esa estabilidad, no le dan prioridad, tal vez por algunas circunstancias económicas, pero por lo menos que sea algo pequeño, pero que se sienta seguro y que tengan un sentido de propiedad y digan, esto es lo mío, o sea, esto es mío, estas son mis cosas. Y hay una independencia en esa misma seguridad dentro del hogar. Y eso es muy bonito porque está la habitación del niño, pero es que no hay mucha habitación, pues ahí se divide con cartón, pero ese espacio es del niño, este espacio es nuestro. Nosotros lo enseñamos de que un hijo no puede llegar a la habitación del papá sin permiso. Sí, o sea, no puede entrar, cuidado, y pum, entró, y que los papás están ahí medio vistiéndose, y no, que el niño le entró y porque quiso entrar a la hora que fuera, no, qué pena. Hay que enseñar a los hijos de que hay espacios, porque eso trae seguridad, y hay límites de que esta es mi habitación, este es mi baño, este es tu baño, este es tu habitación, este es tu asunto, y hay que proveer eso, y son necesidades básicas que a veces en muchos hogares no se sienten. En muchos hogares el niño, la esposa sienten que hay estas parejas que viven con sus suegros, que es muy triste, que no lo hagan, por favor, eviten hacerlo, y si están, y está bien que sea una situación temporal, pasajera por alguna circunstancia, pero a muchas parejas esa situación temporal y pasajera lleva 5 años. Sí. Lleva 8 años viviendo con los suegros, viviendo con la familia, porque no, viviendo en una habitación en una cocina que no es de ellos, entran a un baño que realmente sienten que no es de ellos, y viviendo ni en una cama propia durante mucho tiempo, porque de repente no se le ve la prioridad a que debemos fomentar dentro de la provisión seguridad dentro de casa. Totalmente. Ahora, estamos hablando de necesidades básicas, fisiológicas, necesidades de seguridad, de esta estabilidad de vivienda, de estas cositas que aunque sea poquito, mire, todos comenzamos con un colchoncito y una mesita y una caniquita. Todos comenzamos por ahí, pero al ir construyendo, al ir avanzando, al trabajar juntos, al organizar una cantidad de cosas, después como uno aprecia sus propias cosas, así sea comprar una cortinita, resulta ser tan agradable, y porque dice uno, trabajamos por esto y esto es nuestro. Eso es muy importante, y que nuestros hijos empiecen a tener esos espacios, que en pareja tengamos esos espacios, es muy importante, algo que podamos procesar y decir, esto es nuestro. Ahora, se proveen necesidades básicas fisiológicas, se proveen necesidades de seguridad, ahora se proveen necesidades, y todo esto está solo dentro de la función de la provisión. Recuerden que primero hablamos de la función de la reproducción y ahora de la función de la producción, de la provisión, y dentro de esta función de la provisión estamos en estas necesidades básicas fisiológicas, luego necesidades de seguridad, suplirlas, y ahora necesidades sociales. Nuestros niños necesitan socializar. Nuestro esposo necesita socializar. Nosotras necesitamos socializar. Todos en la familia necesitamos socializar. Ahora, cuando no proveemos estos espacios para que puedan socializar, pero con sus pares, resulta que se vive un cierto grado de soledad, y algunos pueden llegar hasta el grado de la depresión porque no tienen más espacios para compartir. Entonces, perdón, dice la mamá, pero yo no entiendo por qué se siente sola, por qué se siente solo si todo el día lo estoy acompañando.
Dice el esposo, pero ¿cómo se va a sentir sola si ya le hice 5 hijos? O sea, ¿cómo va a sentirse sola si ya le tengo 5 hijos ahí en la casa y cómo se va a sentir sola la mujer? O dice, por ejemplo, la mujer, ¿cómo se va a sentir él solo si trabaja con una cantidad de gente y si llega a la casa y encuentra otra cantidad de gente? No entiendo cómo se van a sentir solo. Entonces, ¿por qué no hemos comprendido que cada uno de nosotros, aparte del trabajo y aparte de la familia, necesitamos un espacio social? Y esto es necesario, básico, fundamental. O sea, lo que le estamos diciendo son cosas que sí o sí se necesitan. Habrán excepciones donde alguien diga, no, yo vivo mejor solito, sin nadie, no me, yo porque estoy solito y porque me encanta estar solito, pero eso es como de la regla de la excepción, pero en realidad todos necesitamos, así sea de una manera mínima, una cuota mínima social, la necesitamos. Ahora, esa parte social, que es una provisión que debemos dar nosotros como familia, a nuestra familia, está enfocada en dos áreas. Una, esa labor social que los padres e hijos deberían tener de manera muy frecuente. O sea, vámonos a vacaciones, vamos a descansar, vámonos a ir al parque, vámonos como familia y disfrutemos algo que no tenga que ver estar encerrados todo el día en Y la como casa. hace falta ahorita después de Sí. cuarentena. Entonces busquemos la manera de socializar entre nosotros mismos, ¿sí? Saquemos al hijo de la habitación encerrado con su celular y véngase para acá y vamos a buscar momentos de socializar. Ah, no podemos salir, busquemos un juego que entre todos hagamos, pero hagamos algo social. Olvidémonos de todo lo que tengamos que hacer y porque son cargas tremendas a nivel de colegio, a nivel de la casa, a nivel del trabajo, a nivel de todo. Entonces busquemos pasar un buen momento social. Yo les pregunto a los que me están viendo en este momento, con respecto a estas provisiones que hemos estado hablando, usted está bien, o sea, está dándole usted, está bien a nivel social, está bien a nivel de alimentación, está alimentando con conciencia a su familia y está bien con respecto a esta área de la seguridad en su casa, realmente se siente su familia segura en su lugar o no lo está bien. Quiero que comparta conmigo todo esto y que comparta con nosotros esta área. Pero esta parte social es tan fundamental porque es la primera, que es la parte donde la familia necesitamos tener espacios sociales de nosotros, que no sea trabajo, que no sea estudio, que no sea casa y que pasemos un buen momento como familia. Pero lo segundo es que individualmente también toda la familia requiere sus momentos. O sea, ¿sí? cada quien. Cada quien individualmente. O sea, la esposa, hay esposas que no tienen amigas, que no tienen amigas y dicen no puedo salir a ninguna parte, me gustaría ir a un centro comercial a por lo menos a mirar, ¿sí? No a comprar, sino a mirar por lo menos, ¿sí? ¿Y por qué no a comprar? Entonces, es más liberador comprar. Entonces dice, vamos, quiero ir a un centro comercial o quiero pasar un buen momento con otro grupo, con Comer un pares, helado, salir, hablar, hablar, o sea, algo charlar, diferente. drenar ahí todo lo que tiene. Eso está bien, espectacular. Hay hombres que no les gusta eso, pero ¿para qué? Claro, hay mujeres que son extremistas, quieren hacerlo todos los días. Sí, Y quieren sí. descuidar todas sus labores y todas sus responsabilidades por estar chismoseando y hablando y compartiendo y una cantidad, lógicamente no. Igualmente que los hombres también requieren sus espacios de compartir con sus pares, de ir a jugar, de qué sé yo. Sí, y hay hombres que no tienen ese espacio, o sea, no tienen un espacio social donde puedan compartir. Igualmente hay hijos que están tan encerrados que no tienen cómo compartir con otros pares y esa parte social ayuda muchísimo en todo lo que tiene que ver con un crecimiento integral a nivel psicológico. Forma mucho también el autoestima y el desarrollo del criterio cuando uno puede compartir con otras personas. Obviamente se requiere que sean también pues personas idóneas, o sea, no es de que, bueno, ya permítale a los hijos que vayan y socialicen en la fiesta porque pobrecitos, tienen que socializar, no. O sea, la realidad de esto es que debemos aprender a socializar y hacerlo de manera responsable y con las personas indicadas y correctas, personas de las que podamos aprender, pero son espacios que son generados de manera divertida, que son chéveres, son estos espacios donde podemos ser nosotros mismos sin ningún tipo de temor, pero sí en realidad con un espacio así donde uno puede decir, ay, no importa, o sea, puedo ir a comer un helado, como bien puede que no haya mucha plata, pero compartimos en un parque, pero son esos espacios que se necesitan. O sea, siempre motivar, uno, los tiempos familiares de calidad, donde no se habla de trabajo, de tareas, donde no se habla de deudas, de pago de cosas, donde no se le está diciendo no haga porque no hay plata, sino donde se comparte y debido a los gustos, y espacios donde cada quien comparte con sus pares se habla a sus amistades, personas que están como en su misma, llámelo así, si está bien decirlo, categoría,
o sea, que si son jóvenes, entonces compartir con otros jóvenes, que si son adultos, compartir con otros adultos, que son mujeres, compartir con otras mujeres, que si son hombres, compartir con otros hombres. Entonces, estos espacios son muy importantes poderlos generar. Ahora, la pregunta es, ¿usted conoce en su núcleo familiar, en su principal núcleo, es decir, con los que usted vive, usted conoce cuáles son sus espacios? ¿Usted conoce de usted mismo qué son esas cosas que le gustan a usted? ¿Lo conoce? Porque es que a veces ni siquiera se conoce y dice el esposo, pero mi mujer, no, a ella le gusta hacer oficio. Y uno le pregunta a ella y dice, no, ¿qué va? A mí qué me gusta, me toca, pero a mí ni me gusta hacer oficio. Entonces, el grado del conocimiento de nuestra familia es muy importante. ¿Sabes qué le gusta hacer a tus hijos de manera independiente, individual? Si tú hablas de un tema de recreación, ¿sabes qué le gustaría hacer a ellos? ¿Sabes qué le gustaría hacer a tu esposo? ¿Sabes qué le gustaría hacer a tu esposa? Y es muy importante porque cuando vamos a crear tiempos en familia, debemos llegar a un acuerdo. No es lo que él quiera, lo que ella quiera, sino es lograr mirar a ver quiénes pueden ser un poquito más que otros para hacer al gusto del agrado de algunos de ellos, ojalá de todos, que todos coincidan en el mismo gusto. Pero permitirnos eso es también llegar al autoconocimiento. Y esto es fundamental. Creo que una familia que tenga ese nivel de conciencia con respecto a la provisión va a ir muy bien. Estamos hablando de familias disfuncionales, porque cuando no se hace esto empiezan a ver la familia no funciona bien. Hombres, mujeres que andan en un estrés terrible y que por lo menos no tienen una libertad de drenar a nivel social, y eso lógicamente causa una cantidad de problemas muy, pero muy serios. Vamos a ir rápidamente y hay dos puntos más que tienen que ver con esta provisión, y es este punto que son las necesidades de autoestima. Ya estaríamos hablando, mira que las tres anteriores son necesidades externas, ¿no? Sí. Lo que yo proveo de manera externa para cuidar al individuo. Y esta ya está hablando de una necesidad interna. O sea, no es algo que se refleje con un asunto material. Las anteriores sí, pero esta no. Esta no, porque esto tiene que ver especialmente con, y la pregunta es, ¿cómo está la estima y la autoestima de cada uno de los integrantes de nuestra familia? Porque es ahí donde empezamos a tener eso, de repente encontramos a personas a nuestro alrededor, nuestros hijos, con una cantidad de complejos de inferioridad, con una cantidad de situaciones con una baja estima tan terrible que se siente que no lo van a lograr nada, que no lo pueden hacer nada, que están encerrados en una cantidad de traumas y una cantidad de situaciones muy complejas. De repente usted ve a su esposo y su esposo tiene una cantidad de temores, de miedos, de inseguridades, o ve a su esposo una cantidad de inseguridades también. Entonces significa que no estamos teniendo conciencia como parte de nuestra familia, no solamente como padres, sino aún como hijos, que también cuando crecemos somos responsables también de la estima de nuestros padres, de que el que la estima y la buena estima que tengan cada uno de ellos también es algo que debemos proveer. Y no solamente aquellos que se puede llegar a considerar, o sea, la provisión de la autoestima o la necesidad de suplir estas necesidades de autoestima, no es solamente decir, ay, sí, mi hijo tiene baja estima o tiene más alta estima de la que debería tener, como es ya el grado del ego. Es lograr canalizar esa estima de manera correcta, o sea, no es solamente identificarlo. Si muy seguramente le preguntamos a varios de acá, ¿tú conoces cómo está la estima familiar? Tú puedes decir, no, todos tenemos buena estima o tenemos una más alta estima de la que deberíamos tener, es una particularidad familiar que todos somos, mejor dicho, o algunos otros tienen baja estima. No es solamente identificarlo, sino cómo suplir, o sea, cómo le ayudo yo a un hijo, cómo le ayudo yo a un esposo, cómo le ayudamos a una esposa a tener buena estima. ¿Cómo puede lograrse? Y esto es fundamental. Por ejemplo, hay algo que no debemos evitar muchísimo, que es lo que pasa actualmente en los hogares, y es que se hace mucho bullying. Mucho bullying, es que es el hogar es donde se hace más bullying que cualquier otra parte. Entonces, hay muchos muchachos que están sufriendo, muchas esposas. Yo conozco hogares literal donde la esposa no puede decir nada, se queda calladita, porque cada vez que abre la boca, el esposo inmediatamente le hace bullying. Se la dedica de manera muy fea. O que el hijo dice, yo prefiero quedarme callado porque si yo llego a abrir la boca, mi papá llega y me la... Entonces andan con mucho temor y miedo y no tienen una estima clara porque lógicamente, y tendríamos que hablar cuáles son los síntomas de no tener una buena estima, y entre ellos tiene que ver muchísimos, personas que no puedan dialogar, que no puedan hablar porque tienen miedo a que le digan cosas incorrectas. Ahora, si uno reconoce que de repente el hijo que uno tiene no tiene una buena estima, ¿cómo hacemos para ayudarlo? Entonces démosle palabras de seguridad, démosles confianza, démosle respeto, porque hay muchos hogares que no tienen respeto, que no brindan ese respeto en la casa, que no brindan ese amor, esa comprensión, que no brindan esa lealtad a los muchachos,
muchachos, sino que es una situación muy, muy compleja. Por ejemplo, llegan y si el hijo comete un error, sale la mamá y se lo cuenta a todos los familiares. Ay, sí vio que lo que hizo mi muchachito, ¿qué hizo? Se orinó en la cama y con 12 años. ¡Guau! Y delante de todo el Y mundo, delante y de todo los el mundo. vecinos, todo el Sí. mundo se Porque entera. para la mamá es muy chistoso, pero para el niño es un trauma. Sí. ¿Sí? Entonces, lógicamente, hay muchos padres que no tienen, que no le da ese nivel de respeto, ese nivel de responsabilidad, a nivel de yo tengo que cuidar la estima. Qué lindo es tener un esposo, tiene que sentirse orgulloso, entre comillas, de decir a su esposa, mira, mi esposa es una mujer segura, se siente bonita, se siente agradable, se siente linda. ¿Y por qué? Porque ella no necesita que alguien se lo diga, yo se lo estoy diciendo, yo le estoy apreciando, la estoy validando, yo sé que ella es hermosa y se lo estoy diciendo. Ella anda bien. Las mujeres requieren y necesitan todo el tiempo, y los hombres igual, los niños, de que tengamos palabras de validación, palabras de respeto, palabras de admiración, palabras donde realmente estemos trabajando en la estima de la persona, y eso es fundamental. ¿Cómo está su familia en esa parte? A mí me gustó mucho escuchar hace unos días, hay una madre que tiene dos hijos muy contemporáneos y uno le fue súper bien en el colegio y al otro no le fue tan bien en el colegio. Entonces, con todo este tema del estudio virtual. Y ella dijo, no, a uno me lo felicitaron, pero a la otra, mejor dicho, está perdiendo hasta el descanso en casa. Entonces dice esta mamá, dice, pero ¿y cómo vas a hacer? Y lo felicitas y dijo, lo felicité a uno, lo felicité en privado y al otro pues no lo regañé ni nada, pero pues sí hablé en privado. Y ni el que le fue mal sabe al otro que le fue demasiado bien y ni al que le fue bien sabe que al otro le fue muy mal. ¿Por qué razón? Porque entran en un tema de autoestima y decía, yo quiero cuidar el corazón de los dos, tanto al que le va demasiado bien como al que no le fue tan bien, porque empieza el bullying, a mí sí me fue mejor, a ti no te fue igual, o al otro dice, a mi hermano le fue mejor, a mí me fue peor, entonces es la postura de ambos lados, ¿no? Dijo, yo felicité en privado y corregí también en privado porque de esta manera puedo ayudar a que ambos crezcan y entre ellos no se autosaboten. Y eso me pareció tan bonito y tan sabio porque es algo de lo que se debe hacer. A veces tenemos una exposición pública familiar y no debería ser así. Hay cositas que deberían tratarse de manera muy privada, sí corregirse, sí hablarse, claro que es importante. Y por ejemplo en el hogar, en el matrimonio, cuando hay problemas matrimoniales, dificultades, cuando hay cositas que no están andando como muy bien, el resto del mundo no se tiene por qué enterar. Hay gente que publica, tiene problemas en la pareja y todo el mundo se enteró por Facebook. Entonces, el comentar cosas, el hacer publicaciones hirientes, una cantidad de cosas, y uno dice, o sea, que hay un problema de comunicación muy duro porque si tiene que publicarlo hasta en redes sociales, pero no tiene la capacidad de hablarlo con su propia pareja, el problema es muy grande, o sea, va mucho más allá de un solo hecho de resentimiento. En realidad hay cosas muy profundas que tratar en este hogar cuando se publica cosas que deberían tratarse en privado. Corrige en privado y felicita en público. Es algo que va a fundamentar mucho y ayudar mucho en la estima y en la pareja. Esto ayuda muchísimo. Por último, ya para despedirnos, por último, es el desarrollo del potencial, esta necesidad de la autorrealización. Si yo proveo necesidades básicas fisiológicas, también necesidades de seguridad, luego de ello necesidades sociales, luego también proveo las necesidades de la autoestima, cuido su estima y adicional a ello, imagínense, tengo una persona con un potencial increíble para desarrollarse, o sea, el desarrollo del potencial sencillamente viene por resultado de proveer las cosas anteriores, pero ayudar a la persona a proyectarse, ayudar al hijo a proyectarse, yo creo que puedo ser esa persona que puede ayudarte a lograr los sueños. Cuando en la familia no se cuenta con alguien que te ayude a realizar los sueños es muy difícil. Entonces, cuando yo le digo a un hijo, yo te apoyo, no, es que yo no quiero hacer eso, quiero hacer esto porque me apasiona y le veo el talento, ok, listo, pues hagámosle, miremos a ver cómo le invertimos a eso. Hace unos días escuchábamos una madre que decía, yo no puedo tener a mi hijo, me encanta tener a mi hijo acá y mi hijo ya está a punto de ser mayor de edad, pero yo no lo puedo detener. Yo lo quisiera detener, pero no lo quiero detener porque no es lo que él quiere. En realidad él quiere salir, viajar, disfrutar. Bueno, le estamos ayudando y equipando para que cuando lo haga con nuestra bendición. Y me pareció muy bonito porque yo creo que de alguna manera u otra es lo que se puede ayudar a hacer, ayudar a cumplir los sueños. En pareja, ayudar a cumplir los sueños. Yo creo que el éxito de un hogar maduro, un hogar que... Esto no se aprende, uno tiene familias muy disfuncionales en el transcurso del tiempo, uno va aprendiendo a madurar y a crecer. Pero creo que hay una bendición cuando el esposo llegó y dijo, mi esposa
ella quiso estudiar y yo la apoyé, llegó muy lejos, se hizo profesional, o que ella diga, mira, mi esposo tenía tantos sueños, tantos planes, y hoy en día pues se le ve realizado sus planes, sus sueños, porque yo estuve al lado de él y lo apoyé. Es una bendición saber que muchos padres apoyan a sus hijos en sus proyectos de vida y que ellos saben que fueron bendición. La Biblia dice que los hijos son como saetas en manos de los padres. O sea, una saeta es algo que uno saca a volar, y lógicamente el poder proveer esta parte de esta proyección, de que ellos puedan levantarse y crecer y que puedan potencializar talentos. Mira lo que pasa, y quiero terminar diciendo, mira, por ejemplo, hay mucho que aprender todavía del tema, y hay mucha tela que cortar, pero por ejemplo en Japón, en ciertos pueblitos de Japón, donde gente súper, y no es que sean más inteligentes que uno, sino son más disciplinados, ellos han enfocado sus esfuerzos en otras áreas, le dan de educación al niño hasta primaria, hasta la escuelita, terminan la escuela y ellos no estudian bachillerato inmediatamente, los meten a las casas y durante toda la adolescencia les dan principios, valores, les trabajan lo que ellos, las habilidades y talentos, y desarrollan una cantidad de habilidades cuando llegan en casa, el papá ahí fomentando el trabajo, fomentando el talento, desarrollando talentos, todo lo que requieren. Llegan a los 18 años, hacen una validación del bachillerato rapidísimo y después se enfrentan el mundo con talentos, con habilidades, con principios, con valores, porque para ellos la formación integral del hijo es fundamental. Nosotros no, muchos padres aquí en Latinoamérica, lo mejor es mandemos a nuestros hijos al colegio, porque allá los padres ahorita están desesperados, sí, porque dicen tenerlos acá. Sí. Y en vez de haber pensado que este era un tiempo idóneo para poder formarlos entre el equilibrio del ser y del hacer. Entonces, hay muchas cosas que definitivamente no hemos aprendido y tenemos que ir desarrollando desarrollando un aprendizaje maravilloso. Mis queridos hermanos, llegamos al final, contentos, felices. Hay mucho que hablar. Hemos estado tocando el tema de la familia. Mañana va a ser muy, pero muy especial. Quiero que estén muy pendientes de mañana. Mañana tenemos un día, finalizamos semana con un tema súper recontra especial. Entonces estén muy pendientes. Se acabó la semana rapidísima. Entonces estén muy pendientes de eso. Dios es un Dios excelente en todo sentido de la palabra. Vamos a orar y vamos a bendecir a todas las familias que en este momento están conectadas. Señor, te doy muchas gracias. Este devocional que pasamos, donde hemos hablado de tantas cosas de provisión. Y cuando empezamos a comparar esta provisión, vemos, Dios, que tú eres el mejor proveedor que hay. El mejor proveedor que hay, porque has provisto nuestras necesidades básicas. Has provisto, siempre nos provees de seguridad. Nuestra estima a ser hijos tuyos está clara, Señor. Que siempre nos ayudas a la autorrealización, a lograr tu propósito. Y no hay mejor ejemplo, Señor, que tú como Padre. Déjanos a nosotros como familia a salir de esta parte de ser disfuncionales, que no estén funcionando bien, y al colocarnos en esa posición de madurez y que seamos funcionables para nuestro hogar. Que lo mejor que le pasó a nuestra esposa fue estar con nosotros, que lo mejor que le pasó a las esposas es tener a los esposos que tienen, que lo mejor que le pasó a nuestros hijos, que no hay mejores padres que nosotros, porque realmente trabajamos por todas esas necesidades elementales en nuestros hijos. Ayúdanos, Señor, a tener conciencia de poder trabajar en hogares que funcionen bien, que sean íntegros en todo camino de la palabra. Que veamos esto, el hogar, con esa responsabilidad, Señor, que no solamente es de darle a comer, sino es mucho más que simplemente proveer necesidades de alimento. Te pido en el nombre de Jesús que nos ayudes a todos los que están hoy presentes. Y estas familias las colocamos en tu mano. Bendigo los hogares, las familias, las vidas, los hijos, los niños. Bendigo hoy todos los que van a hacer sus proyectos, sus trabajos, sus empresas, todo lo que hagan hoy. Los bendigo en el nombre de Jesús y declaro que hoy les va a ir muy, pero muy bien. En el nombre de Jesús yo lo declaro y te doy muchísimas gracias, Señor, porque sé que es así. Amén y amén.